y vamos a escuchar sus exposiciones, ¿no? Porque tenemos ya la primera entrega de la tarea. Un poco para ponernos en contexto respecto de las indicaciones que dimos el lunes, tenemos pendiente la entrega de la primera tarea, eso lo vamos a hacer hoy, la exposición de la primera tarea. Tenemos pendiente también la entrega del segundo entregable, del segundo entregable de nuestro trabajo. Eso será la próxima semana, ¿ya? Específicamente el día lunes. Y también, ya para este fin de semana, voy a publicar la siguiente tarea que vamos a desarrollar, que va a ser un foro. Les voy a dar para que puedan analizar unas lecturas y podamos establecer una respuesta, argumentos, y podamos también reforzar esta parte teórica, que es muy importante. ¿Ya? Recuerden que estamos terminando, ¿qué semana? La semana 10, ¿correcto? ¿Sí? La próxima, que es la semana 11, ¿sí? Va a ser la primera de 3 semanas últimas que nos van a quedar de dictado, tal cual. Porque recuerden, tenemos semana 11, 12, 13. En la semana 14 tenemos la práctica. En la semana 15 tenemos la exposición final de los trabajos. Hola, ¿cómo estás, Tomás? Y en la semana 16 tenemos la evaluación teórica 2. Hola, Matías, ¿cómo estás? Entonces, ya tenemos ahí, chicos, como verán, 3 semanas menos, que si bien es cierto, vamos a trabajar repasos, vamos a hacer algunas actividades para poder prepararnos para estas evaluaciones, pero como dictado, tal cual, como dictado de clase, a partir de la próxima semana nos van a quedar solamente 3. ¿Sí? La semana 11, la semana 12 y la semana 13. Entonces, por eso tenemos que ir avanzando también en nuestras tareas. Hace algunos días también les compartí la programación, Fabricio, la programación de eventos de aquí hasta fin de año, que nos han compartido también a los profesores. Les mandé un PDF, no sé si lo llegaron, les mandé por el Teams, y también algunos amigos que me pidieron les envié también directamente para que puedan verlo. Recuerden que para la evaluación o para la nota, ¿no?, de participación, estamos considerando 4 eventos, ¿sí? Y esa información las hacen llegar directamente a los profesores de parte de la coordinación. Entonces, cada vez que ustedes registran su asistencia en uno de estos eventos, va contando para su calificación, y antes de la evaluación final, más o menos por la semana 14, 15, la coordinación nos envía a nosotros, a los profesores, un reporte de sus asistencias, ¿no? Entonces, primero participar, no tanto por la nota, sino porque de hecho son actividades, son ponencias, charlas bastante relevantes para la carrera de ingeniería, me refiero en general, porque no solamente se ven temas de ingeniería de software, de sistemas o ciencia de datos, sino en general hay temas de gestión de proyectos, hay temas de innovación, de transformación digital. Entonces, creo que para todos los que seguimos una carrera de ingeniería es algo que nos puede servir. Ya, chicos, entonces, más allá de la nota, como les decía, son capacitaciones especializadas que bueno, de hecho, van a ser útiles para seguir mejorando nuestro perfil profesional. ¿Ya? Pero igual, recuerden que son 5 puntos cada una, ¿sí? Y el reporte nos llega directamente a los profesores, así que asegúrense de que al momento que pasan lista, que les mandan su link, ¿no? Normalmente es un link, imagino, de asistencia, se registren correctamente. ¿Ya? Tengan especial cuidado con eso. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar. Como les decía, para los compañeros que recién llegan, para los compañeros que se conectan en este momento, vamos a ver principalmente 2 puntos el día de hoy. Vamos a avanzar con algunos ejercicios adicionales a lo que vimos el día lunes respecto de programación concurrente. Y luego escucharemos las exposiciones, sus presentaciones respecto de la tarea 1 de esta segunda parte. ¿Ya? Bueno, entonces, habíamos visto que en el caso de la programación concurrente, nosotros podíamos trabajar ya no únicamente con un solo hilo, sino con varios hilos, en paralelo. ¿Cómo
¿cómo definirían hilo? Ya lo hemos utilizado, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos declarado, todo, ¿no? Pero ¿cómo definirían hilo? ¿Qué concepto podrían dar de hilo? ¿Cómo lo podrían definir? Una secuencia de tareas. Una secuencia de tareas. Ah, muy bien. Y esa secuencia de tareas tiene dos etapas. La etapa donde la programamos, ¿recuerdan? En cada clase que hereda de la clase hilo, de la clase thread, ¿correcto? ¿Cómo se llamaba ese método donde nosotros programábamos esa secuencia de tareas que dice Omar? Run. Muy bien. En el método run. Muy bien. ¿Y qué método que utilizamos en la clase cliente, en nuestro caso en la clase principal, hace que ese conjunto de tareas se ejecute? Run las contiene. Las ejecuta start. Muy bien, Tomás. Las ejecuta start. ¿Sí? Entonces, son dos elementos o dos comandos que nosotros vamos a trabajar dentro de este contexto. Entonces, vamos a ver ahora un detalle muy interesante de la concurrencia, que es precisamente cómo se ordena la ejecución de estas tareas. A ver, vamos a crear un nuevo proyecto. Ya. A esto le ponemos semana 10. Concurrencia 2. Y vamos a crear, chicos, algo bastante sencillo, pero que nos va a servir para entender cómo es que la concurrencia es atendida dentro de nuestro programa, cómo se gestiona dentro de nuestro software. Y vamos a crear, miren, dos clases. Una primera clase llamada contador 0 y una segunda clase llamada contador 1. Vamos a crear dos contadores, algo súper sencillo que va a complementar a lo que vimos el lunes respecto de la carrera de autos. Contador 0 y contador 1. Contador 0 y contador 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear dos contadores, dos clases que se van a encargar de hacer una cuenta de ceros, o sea, de colocar una cantidad de ceros en pantalla, ¿sí? Y una clase que va a encargarse de colocar una cantidad de unos en pantalla. Contador 0 y contador 1, ¿ya? ¿Y qué es lo particular que vamos a trabajar aquí? Que cada uno de los contadores va a estar en un hilo diferente. Y vamos a hacer que corran en paralelo. Vamos a ver cómo se comporta. ¿Ya? Entonces, si quiero que cada una corra en un hilo diferente, ¿qué es lo primero que debo hacer aquí? Ya he creado la clase. ¿Qué debo hacer ahora? Muy bien. Decir que contador 0 es hija de quién, Mauricio? De la clase 3. Muy bien. Y el compañero me dice, ponle extends 3. Claro. O sea, en otras palabras, declaramos que contador 0... Uy, se va a poner más. Gracias. Ya. Debemos declarar que contador 0 utilizará su propio hilo. Contador 0 va a utilizar su propio hilo. Muy bien. Listo. Contador 0 va a utilizar su propio hilo. Por eso decimos que es hija de esta superclase thread, de esta superclase hilo. Ahora, para poder colocar aquí los comandos, los órdenes que quiero que ejecute esta clase en este hilo, sabemos que tenemos que crear un método llamado run. Este método llamado run es un método que viene
de la clase padre y que nosotros estamos sobrecargando. O sea, estamos creando una versión propia de este método run. Creamos una versión propia de run. ¿Sí? Run es un método heredado. Y aquí vemos una vez más el polimorfismo. Porque run aquí va a tener la forma que nosotros le vamos a dar. Y aquí es más marcado todavía el polimorfismo. Porque run puede hacer una cosa totalmente diferente en un hilo que en otro. En el caso de la carrera de autos, como que hacían lo mismo, ¿no? Pero aquí van a hacer cosas totalmente diferentes. Que esto ya se asemeja un poco más a los sistemas reales y a los sistemas que nosotros usamos en el día a día. Por ejemplo, pensemos en un sistema que hace un uso intensivo muy grande de datos. Por ejemplo, el Waze. El Waze, ¿cuántas cosas en paralelo tiene que ver? Miren, primero que tiene que ir chequeando el tráfico cada cierto tiempo, cada 2, 3 segundos. Segundo, tiene que ir mostrando en pantalla, de acuerdo al acelerómetro de nuestro celular, cómo vamos avanzando. Tercero, tiene que mostrarnos las alertas. Dobla a la izquierda o mostrarnos o lanzar las alertas habladas. Dobla a la izquierda, sigue adelante. Cuarto, tiene que detectar los peligros. Si es que hay un carro detenido, si ha habido un accidente, si ha habido un choque, si hay un bache. Son varias cosas que están corriendo en segundo plano, pero que corren de manera paralela. ¿Ven? Si un sistema como el Waze no funcionara así, si no funcionara trabajando en diferentes eventos de manera paralela, de manera concurrente, buenos días, no podría hacer el trabajo y no podría brindarnos la experiencia de usuario que nos brinda. Porque tendría que trabajar en un solo hilo, ¿se imaginan? Sería muy complicado. Y por otro lado, no aprovecharía el hardware, la lata que hoy día dan los celulares. Porque los celulares hoy en día, valgan verdades, son bastante potentes. Sí, Faris. Comenzaría por eso que algunos juegos más antiguos son un poco más pesados a veces, pero un poco más lento. Claro, claro. Y es curioso, ¿no? Miren, Fabricio hace un comentario muy interesante para los chicos que no lo han escuchado en el Zoom. O sea, él dice, profe, ¿y los juegos más antiguos, por qué resultan ser más pesados si ahora tenemos mejor hardware? Claro, o sea, parecería algo contradictorio, pero lo que pasa es que están hechos y están programados para una arquitectura de hardware distinta. ¿Ven? Hoy día, por ejemplo, ya que hablamos de juegos, hace poquito me bajé uno de estos soldaditos que tienen que ir matando unos monstruos que van llegando por un camino, no sé si lo han visto. Que vas disparando mientras vas llegando, no sé, tipo shooter, supongo que así se llamarán, no sé. Entonces, veo que no es solamente matar a los malos, ¿no? Sino que tiene una historia, tienes que ir comprando cosas, incluso hasta puedes comprar con dinero de verdad, comprando héroes, bueno, cosas que ya no hago, dicho sea de paso, ¿no? Hace bastante tiempo que no compro cosas para un juego, pero bueno, a lo que voy es que la experiencia de juego y sobre todo hacerlo en un teléfono de alta gama es bien chévere porque de verdad que no, o sea, la reacción de los personajes, el acompañamiento del audio, los eventos, los efectos que puedes ver cuando disparas, cuando se caen, en fin, es realmente espectacular, chica. La sincronización del sonido con lo que mueves y con la interacción en sí del juego es muy buena. Y eso solamente se puede hacer con programación concurrente, o sea, aprovechando realmente la capacidad que tiene el procesador del celular. Y lo mismo pasa con las computadoras, lo mismo pasa con las consolas de videojuegos. ¿Cómo podemos lograr un acabado tan realista? Pues gracias a la concurrencia. Dentro de su consola, de su Play 5, lo último es Play 5, ¿no? Sí. Dentro del Play 5 tienen un procesador, tienen memoria, tienen un disco duro, que son específicos para el juego, pero igual tienen que trabajar con concurrencia porque si no, no sería posible lograr ese nivel de realismo, lograr esa tan satisfactoria experiencia del juego que tenemos ahora. Pero ¿qué pasa con los juegos más antiguos? Los que eran de mi época, por ejemplo. Hoy día los quieres correr y te corren igual o peor. ¿Por qué? Porque la arquitectura para la cual fueron desarrollados, pues ya no existe. Es diferente. ¿No?
Por eso es que si les interesa, y esto es un dato así totalmente off the record, del margen, si les interesa jugar juegos antiguos, busquen emuladores. Y los emuladores, ¿saben lo que hacen, chicos? ¿Saben lo que hace un emulador así para los juegos antiguos? Ralentizan su computadora. O sea, crean como una máquina virtual, pero más lenta. No más rápido, sino más lenta. Para que pueda adecuarse a una arquitectura que bueno, y vuelvo a insistir, ya no existe. Eso es lo más curioso. Bueno, chicos, entonces, volviendo a lo nuestro, les hablaba sobre este ejemplo, ¿no? Que vemos aquí, sobre el método RAN, que es un ejemplo de polimorfismo, y les decía que puede, entre clase y clase, puede hacer cosas totalmente diferentes. Así como les decía, ¿no? En los juegos hay parte del escenario donde hay nubes que se mueven, árboles que ondean al viento, o también personajes que van transformándose, que van atacando al personaje principal. Es decir, tenemos una gran variedad de cosas que podemos hacer al mismo tiempo. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es crear un bucle que va a ser este. El override ¿dónde? Aquí. Sí. Bien. Gracias, Gabriel. Les decía, chicos, estamos generando aquí un bucle que va a pintar esto. ¿Muy bien? Ahí. El override me dice que estoy sobrecargando el... Así. Eso es. Colocamos el override, chicos, lo había omitido. Por favor, colóquenlo. Bien, algo súper sencillo, algo muy simple, pero que nos va a servir para poder hacer un análisis muy interesante de qué está pasando aquí. Se copia el señalado de esto. Es un poco raro. Ya. Ok, chicos. Vamos a la siguiente clase. Vamos ahora a la clase adelante. Buenos días. Vamos a la siguiente clase que vamos a colocar aquí en nuestro ejemplo. Y en esta otra clase vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de colocar una cantidad de caracteres 0, vamos a colocar una cantidad de caracteres 1. Contador 1 igual es hija de esta clase. Aquí hacemos el override. Y hacemos exactamente lo mismo. O sea, hacemos un contador que nos permita mostrar una cantidad de... Adelante, Liz. Buenos días. Una cantidad de usos. Ya sí. Aquí, bueno, ya omito los comentarios porque ya en la anterior lo hemos hecho y la implementación es muy similar. Pero a pesar de que la implementación es similar, están haciendo cosas totalmente diferentes. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que cada hilo puede tener su propio comportamiento. Cada hilo puede tener un comportamiento específico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hemos creado dos clases, contador 0 y contador 1. Esta es la táctica. Contador 0 y contador 1. Ambas
son hijas de la clase thread. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo coloque dentro del método sobrecargado run va a ejecutarse en un hilo diferente, en un hilo distinto. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Ahora, vamos a la clase principal. Vamos a la clase principal. Y en la clase principal, miren lo que vamos a hacer. Vamos a crear dos instancias directas de cada hilo, para cada hilo. Hilo 1 e hilo 2. Hilo 1 e hilo 2. Y aquí un poquito recordando a nuestro patrón factory. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy creando un objeto hilo de la clase thread. Pero la clase thread es la clase padre. ¿De quién? De contador cero. ¿Ven? O sea, estoy haciendo una instancia de hilo, pero le estoy indicando que esa instancia va a ser específica de la hija contador cero. Igual acá. Hilo 2 es una instancia de la clase hilo, pero le estoy indicando que será una instancia específica de la clase hija contador 1. ¿Se acuerdan cómo manejábamos eso en el patrón factory? ¿No? Porque, claro, nosotros teníamos una clase padre que era abstracta. Las clases abstractas no se instancian. Lo mismo pasa con thread. Thread es una clase abstracta. Profe, pero la clase abstracta no es que no se instancia. Claro, pero estamos creando como una especie de contenedor general, y ese contenedor general, ¿con quién lo estoy llenando? Con sus hijas, con 0 y con 1. ¿Ves? Eso es lo que estamos haciendo. En el ejemplo del día lunes, donde trabajamos con los autos, ¿se acuerdan? Nosotros instanciábamos directamente a cada clase hija. Aquí lo estamos haciendo diferente. Estamos creando una instancia genérica que luego se particulariza con cada una de las clases hijas. Y bueno, ya para terminar esto, recuerden que tenemos que colocar aquí el método start para poder ejecutar lo que suceda con cada uno, para poder ejecutar los comandos que hemos programado en cada uno. ¿Bien? Y miren lo que sucede cuando ejecutamos eso. A ver. Miren lo que sucede. Ya, ahí a cada uno nos va a salir algo diferente. Pero, ¿qué sería lo lógico, entre comillas? Lo lógico, si es que no estuviésemos trabajando con hilos, ¿qué sería? Que primero me salgan toditititos los ceros y luego toditititos los unos. ¿Pero qué está pasando? Salen intercalados. ¿Por qué? Hay alternancia. ¿Por qué? No sé si me siguen con esto. ¿Sí? ¿Se entiende lo que está pasando? Claro, o sea, profe, aquí tú has puesto que inicie el hilo 1. Y el hilo 1 es el contador de ceros. Entonces, ¿qué debería pasar? Deberían salirme los 1000 ceros, ¿no? Tuititito los ceros, tuititito los ceros. ¿Cierto? Pero no está pasando eso. ¿Qué es lo que está pasando? Como dice Omar, hay alternancia. O sea, miren, pasa esto. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 y de nuevo 1. Y no es un patrón específico, porque miren lo que pasa aquí, miren. Tienen un montón de unos, un 0 y luego otro montón de unos. Y luego otro montón de ceros, disculpando el término. Y aquí 3 unos, y aquí varios ceros, etc. ¿Qué está pasando? Están como que cruzándose. Están como que cada uno está tomando el control en algún momento de la salida en consola.
Es la variación de qué tantos recortes, en este caso el por es aleatorio. Ajá, Si no se pone nada. muy bien. A ver, vamos a ver. En primer lugar, lo que estamos haciendo ya no es controlando, como en el caso de los autos, la salida, porque en los autos se acuerdan que poníamos un slip para que vaya apareciendo poco a poco. Aquí lo estamos mandando de golpe, porque no nos interesa ver el recorrido, nos interesa ver el resultado. ¿Sí? Entonces, ahí no hay necesidad de poner un aleatorio. Simplemente estamos diciendo al for, muéstrame 1000 ceros, muéstrame 1001, nada más. Por eso es que no usamos el aleatorio. ¿Ya? Lo que me refiero es el hecho de que salgan más ceros en algún momento. Ah, En ya. algún momento eso es aleatorio. Justo, a eso iba. La respuesta es sí, pero no porque sea aleatorio, o sea, ese es el resultado, sino, ¿por qué? Porque lo que está sucediendo es que cuántas líneas, cuántos elementos, cuántos eventos puede mostrar la consola al mismo tiempo. Al mismo tiempo puede mostrar solo uno. Entonces, como que aquí, ¿qué está pasando? Como que aquí hay, como que una pugna, entre comillas, para ver quién utiliza la consola. A veces gana 0, a veces gana 1. Por eso es que el resultado podría verse, como tú dices, como que aleatorio. Pero no es porque sea aleatorio propiamente dicho, sino porque están como cuando han visto en el tráfico ustedes que manejan, o que no utilizamos el transporte privado, el transporte público. ¿Qué pasa cuando, aquí nomás en la Fontana, cuando damos la vuelta por todo el mundo está como que se quiere meter así, ya, igualito, como que a la gana, ¿no? Ahora, ¿por qué a la gana? Porque estamos trabajando con un solo recurso que es ¿quién? La consola. ¿Sí? Pero yo no puedo modificar o decir que quiero que me ponga ciclo, o sea, que me 5 ceros, 5 1, 5 0. Sí, sí se puede hacer eso. Eso lo puedes hacer. Y en realidad, lo que dice Nicolás, compañeros, para los que están en el Zoom, él dice, ¿por qué no podría ordenarlo? ¿No? Por ejemplo, podría marcar 5 0, 5 1, 5 0, 5 1 para que vayan apareciendo de manera más ordenada. Pues sí, eso se puede hacer, sí. Si estuvieras en un lenguaje diferente a Java, no solamente podrías, sino que tendrías que hacerlo. Sería obligatorio. Pero en este caso, como verán, ¿quién es el que está controlando quién aparece y quién no aparece? O sea, ¿quién hace uso del recurso o no? La misma clase thread. O sea, la misma clase thread es la que está haciendo ese control, la que está haciendo la gestión del recurso compartido. ¿Se acuerdan que el día lunes veíamos que había una clase de gestión de manejo de recursos compartidos? Pues es esto. El recurso compartido aquí es la consola. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo. ¿Ya, chicos? Entonces, este ejemplo, que es muy sencillo, porque en realidad es súper sencillo, nos ha servido para recordar un poquito cómo poder programar dentro de un hilo. Y por otro lado, nos ha servido para poder ver cómo la misma clase thread se encarga de hacer esta gestión del recurso compartido que vendría a ser la consola. Ahora, ya con esto cerramos. ¿Qué pasaría si creamos una nueva clase? Voy a hacerlo, miren aquí. Una nueva clase. Le voy a poner contador 2. Y a esta clase, contador 2, también la vamos a hacer hija de thread. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero aquí vamos a mostrar el número 2. Igualito, 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 chicos. Igualito, todo igualito. Y aquí creamos otro hilo, que vendría a ser hilo 3. Hilo 3, contador 2. Entonces, ahora vamos a tener 3000 líneas en mi consola. Ahí está el código. Ahí está el código, chicos.
Me interesa ver esta salida. Miren, igual, ¿no? Se van repartiendo 0, luego entre el 2, luego entre el 1, de nuevo el 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 1. Cero, 2, 0. No hay un patrón específico. O sea, si la consola pudiese mostrar más de un valor a la vez, deberían salir los tres en paralelo. Pero como la consola es única, no pasa eso. ¿Ok? Es algo que se está gestionando dentro de la misma clase. Bien. Listo, chicos. Muy bien. A ver, empiezo con los compañeros que están en el Zoom. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Compañeros de Zoom. Compañeros que están en el Zoom. Está Brian, Jefferson, Francisco. Luciana, Miguel. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta, comentario? Miguel, muy bien. Ya, por acá, chicos, compañeros, por ahí al fondo, Gabriela, Liz, Tomás, Matías, Renato, Tommy, retoma, chicos, ¿alguna duda, Ángel, compañero? ¿No? ¿Todo bien, amigo? ¿Sí? ¿Está claro? Ya, chévere. Muy bien, listo, chicos. Entonces, vamos a hacer una pausa en este desarrollo y vamos a escuchar sus exposiciones. Les pido, por favor, a los compañeros expositores que se conecten al Zoom, porque como vamos a exponer con un SAM, un poco difícil poderlo hacerlo desde aquí. ¿Ya? Entonces, sí les pido, por favor, que se conecten al Zoom para poder ver sus trabajos. Ya. Bueno, acá tenemos lo que es el diagrama de clases. Tenemos lo que es nuestra interfaz. En este caso es usuario repository y dos clases que la implementan, que es usuario SQL Server Repository, donde se van a ver lo que son las sentencias SQL, y usuario archivo repository, donde creamos el archivo .log. Y también nuestra clase modelo, que es usuario, con sus atributos y sus respectivos métodos. Bien. Vamos a comenzar por, bueno, usuario. Esto es, ¿no?, la clase usuario, sus atributos, tipo int, string. Esto para la fecha, sus constructores y sus métodos de acceso. Bueno, eso también, ¿no?, para convertirlo a una línea de texto, y también para convertirlo de string a un usuario. Esa es la clase entidad, por lo que veo, ¿no? Usuario. Sí, la clase entidad. Ujú. ¿Ya? Perfecto. A ver, bueno, comenzamos con la conexión para poder conectarnos a nuestra base de datos para ejecutar las sentencias, ya sea insert, ya sea select. Acá tenemos la URL, bueno, estamos usando MySQL en el puerto 3306. Y nuestra base de datos es usuarios-db, con usuario root y, bueno, una contraseña vacía. Acá lo que hacemos es obtener la conexión, ¿no? Si se obtiene correctamente, nos devolverá la conexión. Si no, mostrará un error en consola. Mm, Vamos a ver lo que es el usuario repository. Bueno, acá tenemos los métodos que vamos a implementarlo posteriormente. Hemos hecho un CRUD, ¿no? Un agregar, un buscar, un imprimir todos los usuarios, un actualizar el último acceso, un, un login y un eliminar. Vamos a comenzar por el usuario. Ajá, por la clase que implementa, donde veremos todas las sentencias SQL. Bueno, tenemos que instanciar nuestra conexión, crear su constructor, y vamos a ver, sí, el agregar.
Bueno, esta es una sentencia SQL, ¿no? Lo guardamos en un string. Y para capturar los errores y para que no caiga nuestro programa, estamos usando un try catch. Ah, claro, muy bien. Bueno, acá establecemos la conexión con la base de datos y utilizamos un prepare statement para las sentencias SQL. Bueno, acá le mandamos la cadena. Si nuestra conexión es igual a nula, bueno, es porque no hemos establecido conexión con nuestra base de datos. Y si no, llenamos el prepare statement con los datos de nuestro objeto, que viene desde la clase main. Es- Acá se reemplazan los signos de interrogación en orden para poder hacer la inserción correctamente. Bueno, y en caso falle todo esto, nos mandaría el catch y nos imprimiría el error. Acá también, bueno, es lo mismo. Lo único que cambia sería que este nos devuelve un resultado, ¿no? Y esto creamos un nuevo objeto para poder mostrarlo, ya que este método nos devuelve un usuario. Acá, acá lo que hacemos es actualizar el último acceso, ¿no? Teniendo como parámetros un usuario ¿Ya? y, claro, y por último ejecutaría esta sentencia, actualizando esa tabla. Esto es para llamar a todas las listas a la lista de usuarios para poder mostrarlo todos los que tenemos registrados en la base de datos. Es igual, ¿no? Establecemos la conexión, creamos el statement y el resultado que nos va a devolver. Lo mismo sería acá en eliminar. Y ahora nos vamos a lo que es el usuario archivo, que es donde se crea el archivo .log. Acá implementamos igual el usuario repository. Creamos una variable de tipo file, donde se almacenarán los datos. Y vamos a crear el archivo. Acá solo lo que hacemos es crear el nombre del archivo, ¿no? Creamos el archivo y su nombre. Método específico de esa clase, entiendo. Sí, es un método específico. Bueno, esto sí viene del repositorio, ¿no? Que es el login. Y ese login lo va a guardar en el archivo .log. Acá va a escribir y va a escribir una nueva línea con la cabecera usuario y te logueo y va a saltar una línea. Y va a escribir lo que le estamos mandando desde los parámetros, el nombre y la hora. Y al final coloca una nueva línea. Bien. Acá, bueno, cada que se ejecute un agregar, un buscar, un eliminar, un imprimir, Todas igual son, lo va a guardar. son implementaciones del repositorio. Sí, pero en base al archivo, al .log, ¿no? Va a escribir o va a leer. Ujú. Ya. Esta sería nuestra clase principal, la clase main. Acá instanciamos lo que es un repositorio. Una Ah, pe- consulta, perdona la interrupción, Brian. sí, Respecto a la creación del log, ¿cómo se aseguran de que el archivo no se sobreescriba, sino que acumule la información? Porque, o sea, por ejemplo, bueno, ingresa una acá, persona ahorita y en el archivo entonces aparece, ingresó Renato a las 7:45. Luego ingresa Matías, 5 minutos después. Ingresó Matías a las 7:50. Pero el ingreso de Renato a 7:45 tiene que estar antes del ingreso de Matías, en el mismo archivo. O sea, es un archivo tipo log, ¿no? Que va acumulando. sí, sí, sí. Porque si mandamos directamente el archivo nuevamente, lo que va a pasar es que lo va a sobreescribir. Ujú. ¿Cómo logramos ello? Bueno, poniendo true en esa parte que es de Ajá, agregar, ¿no? En append. claro. La línea 31, ¿no? Que vemos Claro, ahí. Claro. claro. Muy bien. Así Ahí faltaría dejamos un todo comentario nada escrito. más para poder ubicarlo rápidamente. Pero está muy bien, eso es. Muy bien. Listo. Estás explicando, Brian, la clase principal.
Sí, el main. Acá instanciamos lo que es donde están las sentencias SQL y donde está nuestro archivo. Bueno, como teníamos un método principal, acá asignamos el nombre del archivo, el cual se encuentra acá. Y también creamos un escáner. Este es un menú, no es un menú para poder elegir qué vas a querer hacer. Un iniciar sesión, agregar usuario, buscar, modificar, eliminar, listar o salir. Acá este captura la opción que hemos elegido y lo manejamos con un switch. Acá, bueno, lo voy a ejecutar para verlo. A ver. Esto. Ya. Bueno, acá nos muestra, ¿no? Podemos hacer todas estas funciones en nuestro programa. A ver, ponle un listar, por favor. A ver, vamos a listar todos los usuarios. ¿Ese listado de dónde lo hace? ¿De la base de datos o del log? Sí, esto lo está haciendo de la base de datos. De la base de datos. Ya, Sí, correcto. sí, sí. ¿Cómo puedo visualizar el log? El log. El log es mediante... Bueno, o sea, acá en la consola no se podría ver. Ah, tiene una funcionalidad para el log. Ya, entiendo, entiendo. A ver, ¿podrías abrirlo para verlo en el IDE? Ya, ahí están los usuarios. Usuario, usuario. Ya. O sea, ahí, claro, estás guardando únicamente los eventos, ¿no? Y ahí están los usuarios. Ya. A ver, haz un logueo, por favor, para que se pueda impactar el log. A ver, tenemos un usuario... Bueno, vamos a buscar el usuario 1. El usuario Juan, que su último acceso fue a las 7:54. Ahora vamos a iniciar sesión con Juan, su contraseña. Ya. Bueno, acá nos dice el login exitoso. Volvemos a buscar el usuario. A Juan. Bueno, nos da la hora, ¿no? La hora Ajá. actual. Eso es de la base de datos, lo que estamos viendo bien. ¿Correcto? Claro, Es base de datos. Ya, claro. chévere. Ahora puedes actualizar el log para el usuario.log para verlo. A ver, Entonces, Juan está arriba, ya lo vi. Ah, ya, perdón, 21, ¿no? O 22. 22 dice, ¿no? 22, sí, 10, 22 5, del 7, 10. 48. Muy Ujú. bien, ahí está bien. Justamente lo que se estaba pidiendo. Muy bien. Muy bien, Brian. Bien, ¿algo más que quieras mostrarnos, por favor? Bueno, hicimos un CRUD. O sea, podemos agregar, buscar, modificar. Pero Ajá, bueno, en sí lo que pidió sería el login, ¿no? claro, el CRUD lo estás llamando específicamente en la base de datos, ¿no? En el repositorio MySQL. Claro. ¿Es MySQL o SQL lo que has usado? No es MySQL. MySQL, ya. Es ¿Qué que tal la experiencia con el MySQL? sí, buena, fácil de usar. Bueno, es más portable. Ujú. Ok. Bueno, acá dirá SQL Server porque, bueno, mis compañeros usaron esa librería, pero Ajá. yo no la tenía y bueno, lo pasé a MySQL. Ah, ya. Aquí el compañero Renato me dice que han usado dos conexiones. Claro, Ah, ya, en SQL y en MySQL. Ah, perfecto. Vale, está presentado con MySQL. Y las funcionalidades son las mismas, me imagino. Ah, ya. sí, Muy bien. solo Miren, qué cambia la conexión. interesante, chicos, y esto va para todos. Claro, yo les había pedido en la tarea que utilicen un motor de base de datos y les había recomendado que sea MySQL por un tema de facilidad, ¿no? Pero el patrón da para más. O sea, eventualmente podrían tener dos motores de base de datos, inclusive trabajando al mismo tiempo. Como se habrán podido dar cuenta, o sea, podríamos tener MySQL, SQL y el archivo log, sin ningún problema. Muy bien.
Muy bien, Brian. Buen trabajo, compañeros del grupo 1. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos para ellos, por favor. Buen Gracias, trabajo. profe. Muy bien. Vamos con el grupo número 2, por favor. ¿Quién va a exponer? Compañeros Fabricio, Nicolás, Omar, Yomira. ¿Quién? Muy bien. Sí, aquí hay una pugna por ver quién expone. Ya, vamos a asistir a la exposición del grupo número 2. Ya, adelante, Omar. Bueno, en esta oportunidad vamos, tanto mi grupo y yo vamos a exponer lo que hemos hecho para resolver el ejercicio 1 de la semana 10. ¿Sí puedes poner por favor, el diagrama? Profesor, tuvimos primero cómo interpretamos el ejercicio. Es que usted pidió un club. Sí, Ya correcto. lo estábamos planteando, o sea, todo el club, absolutamente todo el club, pero después vimos que solamente decía la única implementación que debía haber era el login. Entonces solamente hemos enfocado todo en el login. Ok. ¿Ok? Y bueno, dentro de todo es el modelo, la modularidad del código es bastante aplicable para que se ejecuten cualquier tipo de ejecuciones. Bien, pero ¿cómo empezamos con el tema del diagrama de clases? Empezamos primero con un usuario repository, que es básicamente lo que va a tener los métodos a implementar, como el buscar y actualizar el último acceso. Esos dos van a tener como parámetros el nombre del usuario para actualizar el último acceso va a tener el nombre del usuario y la fecha exacta en donde se inicializó dentro del login. Dentro de la misma no Fecha vamos... exacta del loguero. Exacta, precisa. Dentro de las cuales vamos a obtener, no van a ser herencias como tal, pero las está implementando, por lo cual también estamos utilizando las líneas punteadas. Implementaciones Exacto. de la interfaz. Correcto. Exacto, y por eso estamos trayendo, implementando dos clases nuevas, que es el usuario MySQL y el usuario Log Repository. Estas dos va a tener, va a permitir confirmar que el usuario exista y esta va a poder registrar en tiempo real cuáles son los usuarios que se han logueado sin interponerse o sin posicionarse por encima de otros, todo en línea de secuencia. Bien, tengo que equivocar en lugar de password, puse pasaporte. Ah, Por pasaporte. lo de Disney, profe, me estoy equivocando. Lo de Disney. Ya, luego tenemos una entidad de usuario Ya. que va a tener el ID, el nombre de usuario, el correo, la clave y el último acceso que va a ser con el cual vamos a utilizar una importación que referente al tiempo real. Vamos a utilizar el usuario service que lo vamos a tomar como el contexto para poder utilizar el repository y nuestro consumidor que va a ser el main, que es el que va a tener el sistema usuario y un login frame que va a ser para la interfaz visual. Listo, de este enfoque vamos a partir con el código. Bien, ¿voy a poner, profe, el usuario? ¿El usuario? Sí, el usuario. Listo, el usuario, ¿cómo lo hemos implementado? Pues es una clase que está importando, como mencioné, el Java Time, Local Data Time, que es para poder obtener el tiempo exacto del momento del logueo. Va a tener sus datos principales, el ID, el nombre de usuario, el correo, el atributo donde se va a guardar la fecha exacta, el constructor vacío que lo vamos a utilizar más adelante y más abajo va a estar el constructor completo y algunos otros métodos que vamos a utilizar para aplicar el polimorfismo dentro de las demás clases. Vamos a tener los métodos de acceso, tanto el get como el set,
Y también el void, que va a ser el último acceso que vamos a, nos va a servir bastante para las demás clases. Ahora, por favor, el usuario del repositorio. Bien, dentro de este usuario repositorio, como mencioné, va a poder declarar los métodos, pero no va a poder, por ejemplo, al ser una interfase, no va a poder tener tanto como atributos, sino va a declarar tanto los métodos que se van a utilizar en las clases implementadoras, como buscar por nombre de usuario y actualizar el último acceso, dentro de las cuales va a recibir obviamente los parámetros del nombre de usuario y el nombre de usuario completo, y tanto como la fecha y hora que se va a realizar, así como en cada una de esas va a tener la excepción para que, para que permita soportar el tipo de errores que va a poder, en caso no exista la base de datos, lanzar. Luego vamos a poder ver la implementación del MySQL, ¿Cómo qué errores podría ser, por ejemplo? como la inexistencia de la base de datos o una conexión fallida dentro de la root. Perfecto, muy bien. Bien, empezamos por la parte superior. Bien, dentro de esto vamos a importar el SQL, porque hemos trabajado con MySQL dentro de XAMPP, y el DataTime, dentro de la cual vamos a empezar implementando, ¿no? Obviamente, el usuario repository y conectando a la base, creando una instancia del SQL para poder manejar la base de datos, dentro de las cuales vamos a poder implementar las conexiones, por ejemplo, el URL, el usuario, el root. Lo vamos a poder conectar a un localhost de 33.05, no utilizo 00 porque está ocupado. Claro, Y- depende de la máquina específica. Claro, claro. ¿no? Y El bueno, puerto 3300 en tu caso está ocupado. sí, profe, tuve que manejarlo ahí y ya lo manejé con 33.505. Wow. Vamos Dime, ¿pudiste encontrarlo rápido ese puerto? Estaba justamente mirando algunos videos de cómo Ah, manejarlo y lo encontré rápido. No, Ah, qué no fue bueno. tan difícil, bro. Qué bueno. Me rayé al principio, pero después fue demasiado fácil. Ah, qué bien. Bueno, baja un poco. Acá le mandamos para que encuentre el usuario, que va a ser básicamente la URL, el usuario y el password para que se pueda loguear. Posteriormente vamos a sobreescribir el método, y dentro de la cual vamos a poder empezar ya con una instancia que va a ser lo que le vamos a mandar al SQL para que nos entregue el resultado, que es la sentencia de SQL, en la cual vamos a seleccionar el ID, nombre de usuario, todo, absolutamente todo, de la tabla de usuario, donde el nombre de usuario va a ser llamado acá, donde le vamos a pasar el nombre de usuario predeterminado por la preparación para enviarse a la conexión. Y bien, después de eso vamos a poder, perdón, si se puede observar, tenemos bastantes excepciones para manejar cualquier tipo de error. En un principio, ya sea por la inexistencia de la base de datos, y en otro por la sentencia inequívoca o parámetros equívocos que se hayan podido estar estableciendo. Luego, vamos a ver si es que el usuario existe, vamos a crear un nuevo objeto y lo vamos a llamar y vamos a ir llenando los datos con el ID, el nombre de usuario, el correo electrónico y la clave. Acá también vamos a poder instanciar un objeto del timesnap para que se pueda objetar dentro del último acceso sin que haya sin que se pueda sobreescribir. Último acceso es una cadena, por lo que veo. Sí. ¿Por qué es una cadena? Línea 48. Es una cadena. La línea 48, el método getTimestamp. Dice, último acceso. Si no mal lo recuerdo, tiene que ver con cómo está cómo definir el nombre en la base de datos, que está como último acceso. Es su formato. Es su formato. Es su formato, correcto. Muy bien, adelante, man. Y luego, si bajas, ya, y si en caso se haya manejado todos estos errores y no haya encontrado nada, va a devolver el null para que no lance una excepción horrible. Y bueno, y acá la actualización del último acceso, como le había mencionado, se tiene que pasar tanto el nombre como la fecha exacta, pues, como parámetros, y la cual nuevamente se va a actualizar. Esta vez ya no va a haber un select, sino un update. Un update que va a actualizar la última fecha en la que el usuario ha ingresado. Luego de esto nuevamente vamos a colocar la fecha y hora. Vamos a enviar los datos del SQL reemplazando cada una de las sentencias, tanto el TS como el nombre de usuario, y vamos a ejecutar la actualización. El update, claro. Exacto. Y esta básicamente es la implementación del SQL. Ahora el usuario log repositorio. Ahora aquí sí vamos a estar manejando con
archivos, por lo cual vamos a hacer cada una de las importaciones Ujú. correspondientes. Para archivos, No he llamado absolutamente todo porque, como usted me ha mencionado, es un Lo mismo deberías hacer en el SQL, sí, porque ahí se ha llamado todo. sí, sí, es gigante. Bueno, esta clase básicamente va a registrar cada uno de los accesos, ya no en SQL, sino en un archivo log, que en un momento lo vamos a compartir. Vamos a empezar creando una instancia donde se van a guardar todos los archivos. Luego vamos a poder darle un formato de cómo va a estar establecido dentro de ese documento, con el día, mes, año y fecha y hora. Hora y minuto, perdón. Luego vamos... Formate es como una máscara, chicos, para toda la audiencia. Miren, perdón, la línea 20 de compañero Omar. Ahí, si puedes marcar eso, Fabricio, por favor, el parámetro. Ahí. Ahí están dando el formato con el que se va a manejar la fecha. Porque particularmente las fechas, no digo que sea difícil, pero sí son complejas y a la vez son muy potentes. Entonces ustedes pueden elegir inclusive cómo se va a guardar. Y bueno, ahí es como se está indicando cuál es el formato que va a tener esa fecha. Y es una máscara. Es una máscara que va a tener precisamente el dato fecha. Claro, y justamente porque hay otros países que utilizan otro tipo de formato. Hay otros países, claro. Exacto. Es, muy Bueno, bien, muy bien, muy bien. Luego vamos a poder vamos a poder crear el método en donde le vamos a pasar la ruta del archivo y donde lo va a tener que encontrar. Y en caso no lo encuentre, está otra excepción que va a lanzar un error, obviamente. Y luego acá estamos utilizando el synchronizer porque va a evitar que dos procesos se escriban al mismo tiempo dentro del mismo archivo. Entonces es una clase ya bastante concreta que nos está permitiendo generar este tipo de líneas sin sobreescribirse. Vamos a armar la línea en donde se va a poner primero menos 30S es un formato de salida en donde se va a ajustar toda la derecha, perdón, a la izquierda, y donde va a empezar con el nombre de usuario, la fecha y hora, en la que le estamos ya preformateada, que lo hemos visto en la parte de arriba. Luego vamos a ver cómo el buffer reader y el buffer writer van a estar ejecutándose dentro de cada línea, y le vamos a dar también un salto de línea para que no se estén acumulando juntos. Viewline lo que hace es bajar una línea y sigue, ¿no? Exacto. Para la siguiente, Luego- para el siguiente log. Ajá. Luego, usuario repositorio, por favor. No, perdón, usuario service. El usuario service que va a llamar a los dos, que va a tener obviamente dos atributos finales porque no se van a estar modificando, tanto el repo MySQL como el repo load, que son atributos de las clases convertidos a atributos y que van a estar siendo usados dentro de esta clase. Más abajo vamos a poder encontrar el método que va a estar validando la ejecución, validando el login básicamente, en donde vamos a pasar tanto el nombre como la clave. El nombre y la clave van a ser utilizadas posteriormente para que pueda ingresar. Vamos a poder instanciar un usuario con todos los atributos que hemos visto, y dentro del repositorio MySQL vamos a ejecutar su método buscar por nombre y vamos a pasarle el nombre. Dentro de esto vamos a poder pasarlo, y ahora sí vamos a validar si es que su clave realmente coincide con la que está en el MySQL, y en donde vamos a obtenerlo, si es que en caso pase, si en realidad lo tenemos, le vamos a asignar ahora, que va a ser básicamente el tiempo exacto en el que se está logueando, y lo vamos a actualizar con el último acceso, y asimismo vamos a registrarlo en el log. Los dos ejecuciones en secuencia. También ordenado, ¿no? Claro. Líneas 33 y 34, correcto. Luego vamos a retornar true, que la autenticación ha sido exitosa, y en caso que no, obviamente va a salir error. Cuando es false no se registra. No se registra, porque ni siquiera va a poder entrar. Porque Pero no en está. el log debería registrarse. ¿En el log? Claro, o sea, el log debería registrar que fue una autenticación fallida. Porque Ah. el log, ¿qué es lo que hace? Guarda absolutamente todo. O sea, si han llegado hasta esta etapa, que está excelente, me parece muy bueno lo que han hecho, y han podido diferenciar correctamente cuando un logueo es exitoso y cuando no, ambos tienen que ir al log. Claro, pero no, eso no lo voy a considerar en la calificación, no se preocupen, es un concepto. ¿Ya? Adelante. ¿Cómo sería, profesor? Entonces también teníamos que como que O colocar... sea, ahí agarras y le pones repo log, Exacto. le pones en el else, le pones repo log.registrarlog.
y podrías agregar a registrarlo logueo exitoso como una cadena, un parámetro más, y logueo fallido, un parámetro más. Entonces, cuando tú abras tu archivo de log, vas a ver todas las personas que se han logueado de manera exitosa y los que se han intentado loguear y no han podido hacerlo. Para efectos de auditoría y sobre todo de ciberseguridad, eso claro. es muy valioso. Claro. Entonces, básicamente es tan modulable que es como una línea, dos líneas. Claro, es que está tan bien hecho que pueden hacer eso. O sea, le agregas una línea más y ya está. Sí, dime. La forma de escribirlo más apropiada sería en todo caso. En el norte está el nombre de usuario, la hora. Sería al costado común de Sí, o un flag, ¿no? Que ustedes entiendan, un 1-0, ¿no? O si quieren más directo, ¿no? Logueo exitoso, logueo fallido. Entonces, imagínense si ustedes, el sistema, les empiezan a atacar por denegación de servicio. Entonces, ¿qué vas a encontrar? Un montón de fallidos. Entonces, y ahí te das cuenta en el log, te das cuenta que te están atacando. Claro. Ah, claro. Ya, pero eso, como les digo, totalmente al margen del trabajo. Bueno, Está muy bien. bueno, ahí termina esta parte de acá. En el login frame, básicamente está todo arriba en la primera clase. Viene a ser todo lo referente a la visualización. Es una interfaz visual que hemos estado implementando de JFrame y de la cual estamos colocando una ventana con la cual va a poder ingresar su nombre, va a poder ingresar su clave y va a poder apretar botones para que pueda loguearse y eso. La iniciación de componentes está, bueno, colocada ahí, cada una de las cuales va a tener las acciones predeterminadas, como por ejemplo que la ventana sea adaptable, en unos colores también, que todo ¿Lo esté han hecho centrado. con el diseñador o lo han hecho con código? No, con código. Ah, muy bien. Sí, Ah, el diseñador puede agarrar, pero para temas de clase que hemos visto más sobre esto, Genial. ya, también algunos subtítulos, el panel central y el campo de usuario. Baja, por favor. Baja. Y, o sea, dentro de todo, también, obviamente, como si son componentes que se pueden llamar a sí mismos. Baja al final. Baja. Ahí está el método para autenticar, que está pasando después al texto usuario, el texto de password. Y dentro de más abajo va a poder manejar las excepciones de que si todo está ok, de que si se ha logrado autenticar al usuario con su contraseña, ya va a poder lanzar una ventana pequeñita que va a decir bienvenido, tal nombre, Claro. y va después de eso, de poder ingresar, se sale rápidamente y va a poder permitir un nuevo acceso, un nuevo logueo de forma inmediata, limpiando cada uno de los campos Ah, ya. para que se realice un nuevo intento. Hacerlo más rápido, ¿no? Exacto. Ya, Y a ver, ejecutemos, por favor, Fabricio. Disculpa, Marco, estamos ya con el tiempo. Ok. A ver, ejecutamos para verlo. Y si no es correcto, también te mostrará, me imagino, ¿no? Sí, también. Ejecútalo, Fabricio, por favor. Ahí está. A ver. Interfaz creada, chicos, con código, miren. Y tu código de alumno. Código de alumno es su contraseña. Ah, muy bien. O sea, básicamente para que muestre la entrada y si pones OK, Bien, muy bien. si pone OK, Ya se borre otro usuario. se te pongo A ver. cualquier nombre, cualquier Cualquier nombre, cualquiera, ¿verdad? Pedrito. Falta que funcione. No. Ah, muy bien. Y lanza las excepciones. Claro, eso también debería ir al log, como les digo. Ya. Ya, a ver, vamos a ver el log, por favor. No. Este es el log profile. Donde está. El último acceso es el último. ¿Verdad? ¿Cuál es? No. Pero no está con la hora actual. Es que. Ciérralo y vuelve a abrirlo. De repente es que estaba abierto el archivo y por eso no lo ha grabado. Es que, profe, mi máquina tiene la hora entonces. ¿Así? A ver, loguéate otra vez, por favor, con
Con O Morales esta vez. Pero cierra el bloc de notas, porque si no, no lo va a grabar. Cierra el bloc de notas. No, eso no, el bloc de notas. También, pero no hay problema. A ver. Ya, a ver, con O Morales. Ya, chévere, a ver. Acá es el grupo. Solo que la hora de mi laptop. Pero está con 23 con 21. Es como le digo, tengo un problema con la hora de mi máquina y le estoy tomando como que está. Ah, ya entendí. Tú estás ayer, mira. Claro. Porque, claro, aquí está, pues, ¿no? Logueos aparece actualizado a las 11:21. Ya, ok, ya entendí. Claro, no es estaba pensando que era una hora del servidor, pero es una hora del santo, que es de la máquina. Ya, ok. Bueno, chicos, miren, acabamos de ver un trabajo bastante bien hecho también, igual que en el grupo 1. Ahí está. Ya, muy bien. Y una recomendación que hago para los compañeros y en general para todos es que como hemos llegado a un nivel de modularidad bastante bueno, han tenido la oportunidad de poder no solamente registrar los logueos exitosos, sino también los fallidos. ¿Sí? Entonces, eso no lo estoy considerando, obviamente, porque no está dentro del alcance de la tarea, pero sí les recomiendo que lo puedan considerar para sus trabajos, para que lo puedan incorporar como una medida de seguridad. ¿Sí? Muy bien, Omar, muy bien, chicos del grupo 2, aplausos para ellos. Eso está dentro del trabajo. Bien, vamos con el grupo 3. ¿Quién va a exponer, por favor, del grupo 3? Ajá, muy bien, vamos con nuestra compañera Gabriel. ¿Quién va a proyectar? Ahí va, Tomás, muy bien. Profesión con mi máquina son las 11:23. No deberíamos estar aquí entonces. Ayer, ¿no? Estamos ayer. Sí, yo la vi total. Ten cuidado con eso porque si tienes algún servicio que está sincronizando, no está bien. A ver, vamos a escuchar a nuestra compañera Gabriela. Adelante, Gabriela. Pero nosotros hemos hecho nuestro código, en este caso, primero aplicar en la clase main. Aquí simplemente llamamos nosotros un facade, que es, bueno, facade, el login facade, un login facade. Yes. Acá nosotros hemos simplemente tener los atributos vista, servicio y controlador. En el constructor ya nosotros lo instanciamos. Ya en este caso, en el controlador ya se integra lo que es la vista y el servicio. Así que nosotros estamos usando este tipo de patrón. Algo para que sea más simple de declarar en el medio. Ya, ahora el controlador. Ya, en este caso, el controlador, lo que hemos hecho nosotros, vamos a agregar un listener. En este caso, ya lo declaramos dentro del constructor, más abajo. ¿No? Ahora vamos a solucionar algunos métodos como override y como podemos ver acá, simplemente nosotros estamos haciendo algunas validaciones, por ejemplo, usando el DPLs. En este caso, se tiene que llenar todos los campos y por eso es que usamos el trinquelense. Y vamos a retornar también lo que es en este caso el campo usuario. Y vamos a autentificar, si en este caso el usuario, tanto como en la base de datos de MySQL y también en el archivo log que hemos usado. En este caso, si ocurre un error, por eso estamos en try catch para usar y gestionar excepciones, en este caso. Con el login servicio y todo ello también para que se vea en lo que es la vista. Bueno, siguiente. Usuario archivo MySQL repositorio. Ya. Okay. Usuario repositorio es la interfaz. Sí, nosotros usamos MySQL Ya. y el archivo de texto. Bueno, en este caso simplemente lo implementamos en el usuario repositorio, ya que ese es el abstract. Entonces, en este caso tenemos lo que es, vamos a encontrar por nombre, en este caso, con el try catch vemos el entity manager que va a controlar y funcionar los métodos CRUD, en este caso.
Y tenemos que, en este caso, nosotros tenemos el public en la lista. Tiene que cambiar. Más, ya, el usuario final que nos va a buscar todo lo que tenemos nosotros en la base de datos. Y tenemos también el método para encontrar el usuario por el ID y también el método que es para guardar y actualizar los datos que tenemos de nuestra base, en este caso. ¿Cómo funciona Entity Manager? El Entity Manager es, por lo que he visto, una anotación que nosotros tenemos, que va a gestionar lo que es el método CRUD que nosotros vamos a usar. Entonces, digamos que nosotros hemos usado MySQL, entonces el MySQL se va a guardar y actualizar en el caso de MySQL, pero en el archivo log solamente acá guardamos. Claro, o sea, el Entity Manager hace una labor específica. Una conexión, una anotación. Ya. Entonces, justamente acá lo que había dicho, acá se actualiza y en este caso, si es que hay algún error, también usamos lo que es el rollback. ¿Qué hace el rollback? Este va, o sea, como que lo devuelve, o sea, antes, si es que hay un error, simplemente no lo cuenta. O sea, a mí me lo había escuchado. ¿No lo cuenta o te permite regresar al estado anterior? Regresa al estado anterior. Regresa al estado anterior. No es como cuando, chicos, nosotros borramos un archivo por equivocación en el Windows, digamos, ¿no? ¿Ese archivo a dónde se va? Se va a la papelera. Entonces, uy, me equivoqué, ¿qué hago? Lo saco de la papelera y sigo trabajando, ¿no? O es como hacer un control Z en cualquier programa. Eso es lo que hace el rol. Adelante, muy bien. Es una buena práctica en realidad, colocarlo. Sí. Ya. En este caso, también tenemos el siguiente método, que es el delete al ID. En este caso va a buscar un usuario y si es que encuentra ese ID, lo elimina. Y simplemente si no existe, pues simplemente no se hace... No hace nada. Claro, por así decirlo, y simplemente usamos el rollback otra vez. El try catch también para usar lo que es la persistencia si que ocurre un error, como ya había dicho. ¿Qué es una persistence exception? Persistence exception. Línea 105. Es que esto trabaja en un bloque de persistencia y esto es como que le agrega dentro de ello si es que... Sí, porque ese error en realidad es ocurre cuando no podemos realizar una operación de persistencia como actualizar, empezar o eliminar. Es una excepción específica, correcto, Claro. específica del CRUD. Como que le agrega un Ajá. Muy bien, muchas gracias. Adelante, chicos, adelante. Ya. Ahora dentro del archivo log del usuario, también vamos a implementar el usuario repositorio, donde vas a tener lo que es también usamos el try catch, lo mismo con lo que ya había explicado mi compañero anteriormente el mío. Y tenemos las excepciones en todo caso. La solicitud de método con el find all, donde tenemos el buffer reader. Y en este caso vamos a poner lo que es el encabezado, o sea, estamos en el encabezado de reporte con esto. Y luego tenemos el while, en este caso vamos a convertirlo cada línea de texto en un objeto de usuario. Más abajo para explicar una cosa que quería. El file by ID, el buffer reader también lo usamos. Y dentro de ello, lo que había dicho, simplemente va a buscar el usuario con su ID. Ya, aquí, como ya había mencionado, solamente va a guardar lo que es el usuario, ya que simplemente va a usar el string que, bueno, en este caso lo va a convertir un objeto en una cadena de texto. Y, a ver, más abajo. Más abajo. Ya, entonces acá, sí, delete by ID no hay nada porque acá no se debería eliminar Claro. ninguno de los archivos. Usuario repositorio. Acá simplemente estamos mostrando el método CRUD que ya hemos implementado, ¿no? Para encontrar
encontrar por ahí. Ahí, Grabar y borrar. y borrar. No tienen un crear. No, O el crear es el save. no. El canal del 6. El save. Y Claro, pero actualizar. solamente en MySQL. Y actualizar. Simplemente en el MySQL funciona como crear y El save. Sí, sí. Ah, ya. El save está haciendo las dos cosas. Claro, el save ya Ah, está ya, puesto en MySQL. Ok. Y en el archivo 6 solamente es grabar. Sí, simplemente lo. Ah, muy bien. Bastante interesante esto. Está bueno. El siguiente. Esa es la clase entidad. Este es el clase usuario. Ya, en este caso, ya acá tenemos las anotaciones de entity y table. En este caso, cómo se conecta con el MySQL. ¿Sí? Y para la clave primaria, generate values y column para que se conecte con lo que es. Acá están todos los tributos que también se conectan con el MySQL. Y más abajo, en este caso el constructor está vacío porque el JPA lo requiere, en este caso el Jakarta. Bueno, tenemos el público usuario, ya el constructor dado un nombre y el último acceso, los métodos de acceso, getters y setters que hemos creado de cada atributo. Y acá la estructura también, como ya había dicho, el public string to string, que es para convertir de objeto a archivo de texto, y el archivo de texto a objeto con el string, que sería la inversa de tu string, en este caso. Claro. O sea, para poder convertirlo a un usuario. En este caso, el login servicio que tenemos es con MySQL en este caso, y el archivo log. Entonces nosotros ya lo declaramos allí y tenemos el login del servicio como constructor. Más abajo, por favor. Y también del MySQL y archivo de texto. Aquí simplemente vamos a autentificar el usuario y el try catch para monitorear y lo de las excepciones. Y tenemos lo que es, vamos a encontrar, en este caso, por nombre el usuario. Si es que ya, pues, tenemos lo que es el registrar el acceso del usuario, usando también lo que es el try catch. Y más abajo, el método para lo que es, bueno, esto es algo ya que hemos hecho nosotros para formatear la fecha de inicio de sesión y que nos retorne también ello en el archivo log. Aparece también cuál ha sido el día y la fecha y la hora donde hemos nosotros iniciado la sesión. A ver, ¿podemos ejecutar, por favor, chicos? A ver. Ya. A ver. Ya. En este A ver, ¿qué caso, pasó? sí, escribimos normal la credencial del usuario. En este caso, nosotros sí no va a aparecer lo que es el login. Entonces, en la tabla de usuario es donde nosotros hemos controlado nosotros en Java. Y entonces, como pueden ver, Ajá. toma, Ese es el último acceso. sí, acá ya nos aparecen los últimos accesos que nosotros hemos tenido. Acá los diferentes usuarios que ya habíamos probado anteriormente, y acá la fecha y la hora, como también lo aparece en el archivo de texto. A ver, pon el archivo de texto. A ver, el archivo de texto. En el archivo de texto Es también. el último. Sí, ese es Hoy a el- las 8:24, claro, ya está. Y este es el tiempo de logueo, y estos son los usuarios que nosotros ya hemos creado por nosotros en la base de datos de MySQL. Y eso sería todo. Muy bien. Muy bien. Bueno, chicos, miren, hemos visto también otro buen trabajo. Aquí valoro mucho la incorporación del Entity Manager, que en realidad favorece la incorporación de las operaciones, o sea, como que las enmascara y permite gestionarlas de manera mucho más eficiente. Ahí lo más les recomendaría poder, como es algo nuevo, algo distinto, quizás podríamos afianzar un poco más la documentación, los comentarios, ¿no? En esa parte nada más.
¿no? Luego, por otro lado, el uso de la excepción persistencia, ¿no? La persistencia. Porque nosotros hemos trabajado con excepciones generales, pero también hay excepciones específicas. Aquí los compañeros han utilizado la de persistencia y la otra de runtime también, que son excepciones que pueden darse en tiempo de ejecución, ahí lo vimos en el código. También muy interesante porque si ocurriera algún error, la ventaja de colocar excepciones específicas es que te van a devolver el error específico. En cambio, si es genérico, simplemente te dicen hay un error, pero no te especifican cuál. Entonces, ellos han hecho algo muy bueno, que es colocar excepciones específicas y si hubiera un error, el usuario va a recibir específicamente el mensaje de error que corresponde, ¿no? Bueno, igual que en el grupo 2, también les recomendaría, y esto no tiene que ver absolutamente en la calificación, pero es un consejo, que también puedan almacenar los intentos fallidos en el log, ¿no? Que en realidad es algo que generalmente se hace, ¿no? Y un detalle también, al momento de que han creado su interfaz gráfica, que también valoro eso, o que hayan podido dar ese paso y mostrado en una interfaz gráfica, es que la contraseña tiene que estar enmascarada. Eso también como un detalle. Por lo demás, un muy buen trabajo, chicos. Muchas gracias, Gabriela, por la exposición. Aplausos para los compañeros del equipo. Muy bien. Listo. A ver, creo que ya no nos alcanza el tiempo por un grupo más. Lo veremos el próximo lunes. Ya el grupo 4, 5 y 6. Como siempre les digo, chicos, no se trata de correr, sino se trata de poder darnos el tiempo para poder explicar, para poder conversar, ¿no? Y poder lograr que estas tareas, que estos trabajos y sobre todo las exposiciones sean una experiencia de aprendizaje, ¿no? No tanto una exposición donde estemos aquí para ver en qué se equivocan, no, es todo lo contrario. La idea es valorar los aportes, ¿no? Como han visto, cada grupo ha traído algo nuevo, ha traído algo diferente, ¿sí? Y de eso, pues todos aprendemos, incluyéndome también, porque no hay una sola solución a un mismo problema. Y lo interesante es que, miren, hemos tenido hasta el momento 3 soluciones bastante distintas a un mismo problema y todos han llegado al mismo resultado. ¿Ven? Algo bastante bueno, chicos. Entonces, eso es lo que queremos, lo que debemos lograr en nuestra clase. ¿Ya? Entonces, continuamos el lunes con los 3 grupos que faltan. Igual, como también lo estamos haciendo hoy, les recomiendo, bueno, esto también es una sugerencia porque finalmente ustedes deciden, pero les recomiendo que sigamos intercalando a los oradores, ¿no? Que no sean siempre los mismos compañeros que exponen, sino que todos tengan la oportunidad de hacer uso de la palabra también. Eso también nos ayuda, obviamente, a seguir mejorando otras habilidades que son muy importantes, como el hecho de hablar en público, como el hecho de poder entender, integrar, incorporar estos nuevos conocimientos a través de las exposiciones. Muy bien. Vamos a registrar la asistencia, chicos, y con eso terminamos. ¿Ya? Muy bien. Acero, Kevin, Andía, Bolaños, bien. Castro, Daniel, bien. Chaparro, Cienfuegos, bien. Cosar, Cueva, Presente, profe. bien. Custodio, Presente, profe. bien. Dávila, bien. Garay Martínez, bien. Garay Mesa, Granda, Presente, profesor. Hernández, bien. Guamán, Infante, Luciana, adiós, Luciana. Jiménez, Luis, Machuca, Presente. muy bien. Morales, Mar, Pari, mira, Quicaño, Henry, ¿dónde está Henry? Matías Rivera, bien. Clistena, bien. Y Diego Velázquez. ¿Diego está? No está. Ya. Ok, chicos, continuamos el día lunes. Este lunes también daremos un espacio para iniciar las exposiciones también de los trabajos, la segunda parte de nuestros trabajos finales. ¿Sí? Listo, chicos. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Cuídense. Muchas gracias. Hasta pronto. Luego. Chao, nos vemos.